en todo el mundo cristiano celebramos la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. 50 días, Pentecostés significa 50 días después de la Pascua celebramos la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Saben que los hebreos tenían sus fiestas establecidas por Dios. Una de esas fiestas era la Pascua. La primera fiesta era la Pascua. La fiesta que seguía se llamaba de los panes sin levadura. Era una fiesta inmediata a la Pascua y nuestra Pascua es Cristo. Saben que cada fiesta de los hebreos era en definitiva una miniatura, un ensayo, un calendario del plan de redención de Dios. Y la Pascua es Cristo, el Cordero que compra nuestra libertad de la esclavitud del pecado, es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y después de la Pascua, inmediatamente después de la Pascua venía ese tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. La iglesia tenía que limpiar, las familias hebreas tenían que limpiar su casa de todo resto de levadura. Y eso nos habla de que después que el Cordero nos limpia con su sangre, tenemos que empezar ese proceso de santificación, ¿no? Y sabe que ahí, en ese mismo tiempo, estaba la fiesta de la cosecha, una fiesta de las primicias, que es justo cuando Jesús resucita, y la fiesta de la cosecha, que es cuando celebraban la bondad de Dios por la cosecha, por la abundancia. Y esa era Pentecostés, eran 50 días después de la Pascua. Y justo, no por casualidad, sino porque Dios es exacto, justo ahí 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes y la iglesia empieza a disfrutar de la obra y el plan perfecto, completo de Dios, porque la sangre, el Padre envía al Hijo, el Hijo con su sangre nos limpia, pero después el Espíritu Santo viene y nos llena para poder conocer al Hijo, para poder formar la imagen de Cristo en nosotros, para llevarnos a Dios, para alumbrar nuestro camino y mostrarnos la verdad. Damos gracias a Dios por su plan perfecto. Amén. El Espíritu Santo a veces olvidamos mencionarlo, a veces lo olvidamos en nuestra oración, lo olvidamos en nuestra vida cotidiana, pero Él mora en nosotros. Damos gracias por eso. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios por enviar a su Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar de algo que es uno de los grandes misterios que tiene que ver con algo que todos tenemos y que los científicos no llegan a explicar del todo, no han descubierto del todo algunas razones y algunas explicaciones. Hoy vamos a hablar de las lágrimas. Y los científicos sí encuentran la explicación de las lágrimas, esas que lubrican el ojo, pero hay otra clase de lágrimas que son las lágrimas emocionales. Y a esas las tratan de estudiar, las tratan de investigar, pero no encuentran explicación. Dicen, tienen una composición química distinta, tienen más proteínas, pero no alcanzan a explicar por qué cuando llegan ciertas emociones a nosotros nos brotan lágrimas. Y vamos a hablar de lágrimas hoy. Así que para que entremos en tema, quiero saber qué tan entrenados están en el tema de las lágrimas. Yo les voy a hacer algunas preguntitas. Me levantan la mano algunos acá que lloran. Pregunta número 1. Levantan la mano para que les haga la pregunta. No, pero se las voy a hacer corporativamente, así la vergüenza se distribuye más. Pregunta número 1. No se apure a contestar, como tranquilo, ¿sí? Escuche todo. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que derramamos lágrimas emocionales. ¿Cuántos dicen que esto es verdadero? Los seres humanos somos los únicos seres vivos que derramamos lágrimas emocionales. ¿Cuántos dicen que es verdadero? Así que todos los otros dicen que es falso. A ver, ¿cuántos dicen que es falso? Porque después van a decir, sí, no. Miren, algunos no levantan la mano. ¿Me van a hacer llorar a mí? Los seres humanos somos los únicos seres vivos que derramamos lágrimas emocionales. ¿Verdadero? Al principio 3 nomás levantaron la mano. Ahora todos dicen, sí, como que sabe. No, pero yo los vi de acá. El doctor allá, que sabe, ¿ah?
Hay distintas formas en que lloran animales y demás, pero lágrimas emocionales solo los seres humanos. Venimos bastante mal con la primera. Bueno. A ver cómo andamos con la cantidad de lágrimas. Al año producimos, les voy a dar 3 opciones. A ver. Al año producimos entre 2 y 5 litros de lágrimas. Entre 10 y 15 litros de lágrimas. Es mi esposa la que se está riendo. Y eso es que llora. Bueno, pero me hacen perder acá. Dice, entre 2 y 5 litros de lágrimas, entre 10 y 15 litros de lágrimas, o entre 60 y 100 litros de lágrimas. A ver, ¿cuántos dicen que es entre 2 y 5? Saben. Entre 10 y 15, entre 60 y 100. ¿Quién levantó la mano? Porque se ríen. Entre 60 y 100 litros de lágrimas derramamos todos los años. No llorando, yo no llorando de tristeza. Entre 60 y 100 litros de lágrimas producen nuestros ojos cada año. Imagínense 6, 8, 10 baldes de lágrimas. Todo eso produce en tus ojos. Y algunos dirían, me atrevo a decir, más. Sí, gracias, hermano, gracias. Bien, seguimos mal. La última. Las mujeres. ¿Qué? Yo dije, las mujeres, ¿no? ¿Notaron algún cambio en mi voz? ¿Algo no? Las mujeres en promedio lloran un 52% más que los hombres. ¿Verdadero o falso? A ver, voy a preguntar así. Voy a preguntar porque no quiero tener problemas. Es domingo, hay que ir a comer juntos. Yo pregunto, las mujeres en promedio lloran un 52% más que los varones. ¿Cuántos dicen que esto es verdadero? Es falso. Pero escuchen por qué es falso. Porque las mujeres lloran en promedio un 300% más. Sí. Yo digo nada. La mujer llora en promedio 5.3 veces por mes. Y los hombres lloramos en promedio 1.3 veces por mes. ¿Está bien? Y este se lo voy a tirar como dato, solamente. O sea que corporativamente perdimos las 3 preguntas está bien, Juan. Nos hacía falta hablar de las lágrimas. La sesión promedio de llanto de una mujer dura 6 minutos. Promedio. La sesión promedio de llanto de los hombres dura entre 2 y 4 minutos. Así que lloramos bastante menos. Pero ¿saben que hay otra cosa que me llamó la atención? No entra dentro de la lágrima, pero se lo voy a compartir, como curiosidad nomás. El 65% del llanto de las mujeres termina con una sesión de sollozos. ¿Saben, no? ¿Está? Y solamente el 6% del llanto de los hombres termina en sollozos. No sollozamos nosotros. Eso se lo quería comprar, eso se lo regalo yo. Estaba ahí, yo lo digo. Bueno, pero más allá de que unos lloren más, otros lloren menos, y más allá de estas diferencias que evidentemente la diferencia en el diseño de Dios de la mujer con otra sensibilidad, con algo que a veces se ha usado para considerarse debilidad o para considerarse algo para menospreciar. Dios le ha dado a la mujer una sensibilidad especial y eso no es un defecto, no es una debilidad, es simplemente una diferencia de diseño de parte de Dios y es para bien de su diseño de la familia. Amén. Ahora, la realidad es que las lágrimas son parte de nuestra vida. Sea más, sea menos, las lágrimas son parte de nuestra vida. Y siguiendo con nuestra serie Fiel, hoy quiero hablarte de las lágrimas. El título de mi enseñanza de esta mañana se llama
lágrimas. Y hay lágrimas de alegría, hay lágrimas de alivio, hay lágrimas de victoria, pero hoy quiero hablarte de las otras lágrimas, de las lágrimas de tristeza, de las lágrimas de dolor, de angustia, de aflicción. Porque aunque ambas son lágrimas emocionales, creo que hay algo muy interesante en la palabra de Dios acerca de qué debemos hacer con nuestras lágrimas de tristeza, ¿sí? ¿Por qué hablar de las lágrimas dentro de la serie de la fidelidad? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de que la vida dentro del pacto, porque tenemos una relación de pacto con Dios. No tenemos una relación de espontaneidad y que Dios un día nos trata de una forma o a uno lo trata de una forma y a otro lo trata de otra. Estamos todos dentro de una relación de pacto con Dios y necesitamos saber qué dice Dios acerca de las lágrimas. ¿Saben? Nosotros debemos ser fieles a Dios con nuestras lágrimas. Y la idea con la que quiero conversar con ustedes esta mañana es que llevar nuestras lágrimas a Dios es un acto de fidelidad. ¿Me sigue? Llevar nuestras lágrimas a Dios es un acto de fidelidad. Estamos hablando de fidelidad. Y dentro de este pacto, cuando nosotros tenemos lágrimas de tristeza, lágrimas de angustia y de aflicción, cuando llevamos esas lágrimas a Dios, estamos haciendo un acto de fidelidad. Antes de estar en Cristo, podíamos hacer lo que queríamos con nuestras lágrimas de dolor. Pero ahora que estamos en Cristo, hay algo que debemos hacer. La vida fiel a Dios incluye muchas cosas. Entre esas muchas cosas incluye llevarle a Él nuestras lágrimas de tristeza. Llevar tus lágrimas a Dios es un acto de fe. ¿Amén? Cuando lloramos lágrimas de dolor, de tristeza delante de Dios, estamos declarando que confiamos en su carácter, que confiamos en quién es Él y cómo es Él. El Salmo 35, verso 24, dice el salmista: declárame inocente, oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. El salmista está sufriendo, todo el salmo habla de una gran angustia, de una gran persecución, y en medio de esa persecución y en medio de esa injusticia, lo que hace el salmista es ir delante de Dios, lleva sus lágrimas a Dios y le dice: tú haces justicia. Va a llorar lágrimas de dolor, lágrimas de preocupación delante de Dios, pero dice por qué lo hace. No porque está obligado, sino porque sabe, él necesita justicia, él necesita ser protegido, defendido, y sabe que Dios hace justicia. Va a derramar el corazón delante de Dios, pero va a llorar delante de Dios porque sabe que Dios es un Dios que hace justicia. Confía en el carácter justo de Dios. Si él está sufriendo injusticia y no supiera que Dios es justo, no iría a buscar a Dios para llorar. Pero sabe que lo que él necesita es justicia. Y entonces va a llorar delante de Dios porque Dios hace justicia. Esas lágrimas están confesando: yo confío en tu carácter. Yo confío que vos sos un Dios que hace justicia. El Salmo 109, verso 26 dice: ayúdame, oh Señor mi Dios. Sálvame a causa de tu amor inagotable. De nuevo, traigo mis lágrimas, sálvame. Estoy llorando, estoy clamando, tengo grandes problemas, sálvame. Y le dice, ¿por qué se presenta delante de él? Dice, por tu amor inagotable. Va a llorar delante de Dios porque confía en el carácter de Dios. Dios tiene un amor inagotable. Vamos delante de Dios con lágrimas de dolor, con lágrimas de tristeza, porque estamos diciendo, yo confío en tu carácter. Nadie iría a llorar delante de un Dios injusto, delante de un Dios cruel, delante de un Dios que no escucha. Cuando vos y yo, en nuestra habitación o manejando el auto o en una reunión como esta, o en algún momento del día, derramamos nuestras lágrimas delante de Dios, estamos diciendo, Señor, yo confío en tu carácter. Yo creo que no solo estás del otro lado escuchando, creo que tu corazón es fiel, creo que tu corazón es justo, creo que tu amor no se ha agotado.
creo que tu cuidado de mi vida sigue estando ahí. Por eso vengo y derramo mis lágrimas delante tuyo. Derramar lágrimas delante de Dios es un acto de fidelidad. Porque estamos diciendo, la gente me está tratando de una forma, la gente está actuando de una forma, a mí me está pasando esto, pero yo confío en el carácter de mi Dios. Amén, iglesia. Confío que Él es justo, confío en su amor. Llevar tus lágrimas a Dios es un acto de fidelidad. Antes de estar en pacto con Él, vos podías llevar tus lágrimas donde quisieras. Pero ahora Él espera que todas esas lágrimas de aflicción las traigas delante de Dios. ¿Quiere decir que no puedo hablar con nadie, con mi esposa, con un amigo, con un líder, con alguien espiritual que me ayude? Sí, claro que sí lo puedes hacer. Pero nada de eso reemplaza la invitación de Dios a entregarle el corazón doliente y sufriente a Él con lágrimas. Amén. Ana era una mujer con mucha angustia. Ella vivía en una ciudad llamada Ramá. Y iba todos los años con su esposo, caminaban un par de días y recorrían unos 20, 30 kilómetros, muy difíciles, montañosos, peligrosos. Y ella recorría ese camino yendo de Ramá, de su ciudad, junto a su esposo, a una ciudad que se llamaba Silo. Y en esa ciudad estaba el tabernáculo de Dios armado. Iban a ese lugar para adorar, iban a ese lugar para ofrecer un sacrificio, adorar a Dios y volvían a sus casas. Cada año hacían lo mismo. Pero la Biblia dice que Ana sufría porque ella no podía tener hijos. Y toda la gente se le burlaba. Y en aquella cultura que una mujer no pudiera tener hijos era realmente una vergüenza. Era una afrenta para la familia. Y además de eso, de la vergüenza que ella sentía, la gente le hacía sentir más vergüenza y se burlaban de ella por no poder tener hijos. Pero ella va a ese lugar y se presenta delante de Dios. Y dice 1 Samuel 1, 10 y 15, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Lo pueden ver acá, ella está orando al Señor, pero está orando con lágrimas en sus ojos. Pueden ver eso en la descripción, dice, estaba orando y llorando al mismo tiempo. ¿Has orado llorando alguna vez? Ahí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Hemos doblado las rodillas y hemos llorado, y mientras lloramos, oramos. Y saben que eso es lo que Dios espera que hagamos. Él no está deseoso de que lloremos, pero Él está deseoso de que le llevemos las lágrimas a Él. Amén. Una bendición tan grande estar en este pacto con Dios es que tenemos a dónde ir a llorar. Amén. Tenemos ante quién derramar nuestras lágrimas. Quizás alguno de ustedes está muy solo. Quizás alguno me está viendo ahí, está mirando esto desde su casa solo o en una clínica, no lo sé. Y siente que está tan solo que no tiene con nadie con quien llorar, nadie con quien abrir el corazón. Pero ¿saben qué es hermoso en esta relación de pacto con Dios? Nosotros cualquier día, en cualquier hora y por cualquier razón podemos ir a derramar nuestras lágrimas delante de Dios. ¿No es hermoso Dios? Es hermoso el pacto en el que estamos. Y dice que con profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba, ¿a quién? Al Señor. Y dice el verso 15, como estoy muy desanimada, le está explicando algo al sacerdote, dice, como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Es un vocabulario de angustia, es un vocabulario de tristeza. Y le dice, yo como estaba en tanta angustia, tan desanimada, derramaba mi corazón delante de Dios. Es un acto de fe. Año tras año, a pesar de la burla, a pesar de la tristeza, Ana seguía siendo fiel y iba a ese lugar. Saben, en ese tiempo las personas podían orar, sí, hablar con Dios en cualquier lugar, pero había una intimidad especial. Ese día al año en el que llevaban ese sacrificio, había una comunión especial con Dios. Y esta mujer aprovechaba esa oportunidad de comunión especial con Dios, no para quejarse, no para reprocharle a Dios. No para ir a llorar con otra persona, sino para entrar a ese lugar de intimidad con Dios y llorar delante de Él. Ese es un acto de fe. Y dice el verso 19 y 20, el Señor se acordó de la súplica de ella. ¿No es maravilloso eso? Y a su debido tiempo, decí conmigo, a su debido tiempo.
a su debido tiempo, dio a luz un hijo a quien puso por nombre Samuel. Samuel significa que Dios escucha. Y dice que se acordó de esa súplica. ¿Se acuerdan? La primera parte de esta serie decimos que una de las palabras que se traduce como fidelidad es la palabra sacar, que significa no olvidar o recordar, ¿sí? La fidelidad de Dios es que Él se acuerda de lo que se tiene que acordar, se acuerda. Y cuando busqué ahí en la concordancia esa palabra, cuando dice el Señor se acordó, usa la palabra sacar. No es que simplemente le vino a la memoria al Señor que la oración de Ana llena de lágrimas. No, la recordó en un sentido de fidelidad. Amado, cuando nosotros lloramos delante de Dios con angustia y con aflicción de corazón, puede ser mañana, puede ser pasado, pero hay una cosa que es cierta: Dios es fiel y se va a acordar de tu súplica. Amén. Él se va a acordar de tu súplica. Cada año Ana iba y derramaba su corazón y podría haber vuelto a su casa y decir: ¿de qué sirve derramar mis lágrimas delante de Dios si sigo sin tener hijos? Y al año siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo, porque la Biblia describe que cada año lo hacían y cada año ella sufría. Por eso, traer sus lágrimas a Dios año tras año era un acto de fidelidad. Y si vos y yo queremos ser fieles a Dios en este mundo lleno de angustia y lleno de aflicción, lo que tenemos que hacer es practicar esa fidelidad de llevar nuestras lágrimas delante de Él. Y salimos de ahí y recorremos y seguimos andando en la vida y el problema no se va y la angustia sigue ahí. Y algo dentro nuestro nos puede decir: no tiene sentido llevarle las lágrimas a Dios porque el problema sigue. Pero en el ejemplo precioso de esta mujer llamada Ana, que significa gracia, nosotros podemos decir: yo puedo seguir siendo fiel a Dios con mis lágrimas delante de Él. ¿Me dice amén la iglesia? Puede ser que tarde la respuesta, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Derrama tu corazón delante de Él. La persistencia de Ana en presentar sus lágrimas delante del Señor fue algo agradable delante de Dios y es un ejemplo maravilloso para nosotros. No son las lágrimas lo que conmueve a Dios. Es la fe por la que vos llevas tus lágrimas delante de Él. Dios no se conmueve por la lágrima cayendo en tu rostro. Dios se conmueve que en medio de tu angustia y de tu dolor tengas la fe para llevar tus lágrimas delante de Él. Lo que mueve el corazón de Dios es que tus lágrimas sean derramadas delante de Él. Estás diciendo: yo estoy sufriendo, yo sé que lo podrías haber evitado, yo sé que podrías haber impedido esto, yo sé que ya podrías haber cambiado mi realidad sigue así y mi realidad me hace llorar, mi realidad me angustia y me aflige, pero yo a pesar de eso sigo creyendo en tu amor inagotable y voy a seguir trayéndote mis lágrimas acá, día y noche. Amén. Derramar lágrimas delante de Dios es un acto de fidelidad. Cuando derramas lágrimas por lo que estás viviendo, estás declarando: Él es soberano, Él está en control. Amén. Él es poderoso, está diciendo: yo confío. Y si yo derramo, Matías, suficientes lágrimas delante de Dios, ¿eso será la garantía de que Él va a hacer algo y va a solucionarse mi problema? No. Derramar lágrimas delante de Dios como un acto de fe no es la garantía de que Dios va a hacer que el problema desaparezca, pero es la garantía de algo que en nuestra mente natural a veces no entendemos, pero que es maravilloso. Y es que cuando derramamos nuestras lágrimas delante de Él, aun cuando la situación no cambie, Dios nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dios nos puede dar un consuelo que sobrepasa todo entendimiento. Dios es tan grande, Dios es tan glorioso, Dios es tan extraordinario que no necesitas sacar el problema de tu vida para que tengas paz. Dios puede darte paz aún con el problema. Dios puede darte paz aún en la aflicción. Dios puede no quitar ese problema y esa tristeza de tu vida, pero traer consuelo y traer alivio y traer esa calma que solo Él puede darnos. ¿Cuántos hemos experimentado ese consuelo de Dios? Esa es la obra del Espíritu Santo. La pérdida de un hijo, un esposo que se fue, te ha dejado criando tus hijos sola. Y ese es un dolor que desgarra el corazón y vas delante de Dios a orar y quisieras que fuera una pesadilla
Y Dios es poderoso, podría haber impedido que ese esposo se fuera, podría haber impedido ese accidente, sí lo podría haber hecho. ¿Y de qué sentido tiene llorar lágrimas delante de Dios si mi realidad no va a cambiar? La realidad natural no va a cambiar. Pero dice la Biblia, por nada estén afanosos, sino sean conocidas delante de Dios sus peticiones con todo ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y su mente en Cristo Jesús. ¡Aleluya! No dice que sean conocidas las peticiones delante de Dios y Dios va a hacer todo lo que le pidamos. No. Eleven sus peticiones, regadas con lágrimas delante de Dios. Y la paz de Dios guardará su mente y guardará su corazón. Porque lo más terrible de los problemas y de la pérdida no es el problema y la pérdida en sí, sino lo que provoca en nuestro corazón. El sentido de vacío, el sentido de soledad, el sentido de desesperación y de angustia. Y Dios es tan poderoso que puede hacer que aunque la situación no cambie, esa sensación de vacío y de angustia sí cambia en nuestro interior. Yo doy gracias a Dios por eso. Amén. Yo doy gracias a Dios por eso. Claro que Él puede hacer como lo hizo con Ana y puede cambiar tu realidad. Claro que lo puede hacer. Pero nosotros no sabemos, no podemos obligar o condicionar a que Dios haga o no haga tal cosa. Lo único que nosotros sabemos es que nuestra parte en este pacto es ser fiel y llevarle nuestras lágrimas a Él. Amén. Cuando no llevamos nuestras lágrimas a Dios, pueden brotar de formas muy dañinas. Las lágrimas que nosotros no lloramos delante de Dios pueden brotar de una forma que nos haga mucho daño, pueden retrasar el proceso de sanidad, pueden lastimar a otras personas. Cuando nosotros aprendemos a llorar delante de Dios, nosotros estamos guardando también nuestro corazón de otros errores y de malas decisiones. Amén. Cuando no llevamos ese dolor a Él, podemos expresarlo de malas maneras. Y ahí esas lágrimas no derramadas delante de Dios nos llevan a tratar mal a las personas, nos llevan a reaccionar mal, nos llevan a desanimarnos, a deprimirnos, nos llevan a vivir desconfiando de todo el mundo, nos llevan a alejar de las personas y a empezar a pensar, esto no tiene arreglo, esto no tiene sentido, de acá no vamos a salir. Y el desánimo y la depresión empiezan a golpear la puerta, porque cuando no lloramos en el lugar correcto, empiezan a pasar cosas que no queremos en nuestra vida. David sabía llevar las lágrimas al lugar correcto. ¿Bien? Y dice el Salmo 141, verso 1 y 3. Oh Señor, clamo a ti. Por favor, apresúrate. Así arranca el Salmo. Está por empezar a escribir David el Salmo y dice, ¿cómo empiezo a escribir mi Salmo? Ya sé cómo lo voy a empezar a escribir. Oh Señor, clamo a ti. Por favor, apresúrate a salvarme. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Y dice el verso 3, toma control. Decí conmigo, toma control. De nuevo, toma control. Le dice, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. David está sufriendo y va a derramar su corazón delante de Dios. Y David dice algo, toma control de lo que digo. David sabe que el dolor puede hacerle decir cosas que no tenía que decir. David sabe que en medio de su angustia necesita que Dios le tape la boca para no decir cosas que después se lamente decir. Y cuando vos y yo no lloramos delante de Dios, empezamos a decir cosas que no deberíamos decir. Yo lo he hecho. Empezamos a opinar, empezamos a hablar, empezamos a decir cosas incorrectas. Pero David le pide al Señor que tome control de sus palabras. Literalmente le está diciendo, poné tu mano en mi boca y no me dejes hablar. Cuando derramamos lágrimas delante de Dios, Él hace eso. En el dolor somos vulnerables a gritar, en el dolor somos vulnerables a insultar, a tratar mal a las personas. Cuando no aprendemos a llorar en la presencia de Dios,
volvemos a traer a la conversación cosas del pasado. ¿Cuántos han traído cosas del pasado a una conversación? Nadie. Qué santificada que es la iglesia. Y vos en el 2000 no sé cuánto antes de Cristo. Pero eso ya lo habíamos arreglado, no importa. Claro, porque hay dolor, hay tristeza por algo que está haciendo tu esposo o tu esposa y no llevas las lágrimas a Dios. Vas directamente al foco del problema. Y ahí tu boca empieza a decir lo que no debería decir. Y ahí tu carne aflora. Pero qué hermoso lo que hace David. Va delante de Dios y le dice, por favor, estoy en angustia. Primera necesidad que tengo, tapa mi boca. Guarda mis labios de decir lo que no tengo que decir. Estoy mal, estoy triste y no quiero lastimar a nadie con lo que digo. Si estás lastimando gente con tu forma de hablar, si estás hablando de manera áspera, si estás menospreciando, si por cualquier cosita que pasa en la casa, en el trabajo, donde sea, explotas y tratas mal, es probable que haya dolor en tu corazón que necesitas llevar a la presencia de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a llorar delante de Dios, Él cuida nuestra boca para que no lastimemos a nadie. Amén. Jesús derramaba sus lágrimas delante del Padre. Y cuando lo abofeteaban, y cuando lo insultaban, y cuando lo maldecían, Él no abría su boca. Porque hay un misterio poderoso en llorar delante de Dios. Él tapa nuestra boca para que no lastimemos gente con nuestro corazón herido. Amén. Profetizanos. ¿Quién es el que te está golpeando? Y lo escupían. Y le hacían burla. Y le decían, salve el rey de los judíos. ¿Por qué él no hablaba? ¿Por qué él no abría su boca? ¿Por qué no insultaba? ¿Por qué no se enojaba con esas personas? Porque él sabía derramar sus lágrimas delante del Padre. Porque en Getsemaní él lloró delante del Padre. Y cuando se levantó de ahí, no abrió su boca. El único momento en que abrió su boca fue cuando le dijeron, te conjuro que nos digas si sos el Hijo de Dios. Hay momentos donde tenemos que callar. Hay momentos donde tenemos que guardar silencio. Solo cuando se pone en juego nuestra identidad, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios, eso no lo vamos a negar. Pero hay momentos donde tenemos que cerrar la boca. Pero si nosotros no aprendemos a llorar delante de Dios, vamos a lastimar con nuestros labios. Y no es porque queremos lastimar, pero en este pacto hay una forma de vivir y nosotros tenemos que aprender a llorar delante de Dios. Cuando llevamos nuestras lágrimas a Él, Él obra. Amén, iglesia. Dice el Salmo 141:4, sigue David después de esto que leímos y dice, no permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. David está angustiado, está sufriendo y le dice a Dios, lleno de lágrimas, no me dejes decir cosas incorrectas, tapa mi boca, por favor. Y lo segundo que le dice, no permitas que me deslice hacia el mal. Le pide a Dios que en medio de su dolor no lo deje apartarse del camino correcto. Dice, no me dejes que me deslice, no me dejes deslizar. Y esa palabra es bien interesante porque no es que David saltaría a vivir en el pecado. No es que por tener dolor hoy, mañana vivo embarrado en el pecado. No, dice David, yo sé que este dolor y esta angustia que tengo, si vos no me ayudás, voy a decir cosas que no tengo que decir. Y si vos no me ayudás, me voy a empezar a deslizar progresivamente hacia lo malo. Y cada día me voy a ir enojando un poco más. Y cada día voy a ir tratando un poco más de manera fría e insensible a las personas. No me quiero deslizar hacia lo malo, dice David. Me voy a deslizar a la crítica, me voy a deslizar al desánimo. Y David dice, no me dejes deslizar. No me dejes hablar lo que no tengo que hablar. Y no me dejes deslizar hacia lo malo. Cuando nosotros estamos sufriendo, nuestra carne, los deseos de nuestra carne en los tiempos de sufrimiento y de angustia cobran mucho poder. Pero cuando nosotros vamos a llorar delante de Dios, hay un poder maravilloso en la oración a Dios, llena de lágrimas, porque eso debilita nuestros deseos carnales y nosotros no nos deslizamos hacia el mal. Amén. No lo permitas, dice.
Cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, empezamos a ver todo mal. ¿No le ha pasado eso? Y empezamos a juzgar. Nadie me llama. ¿Sabes qué está pasando ahí? Te estás deslizando. Si tenés a alguien al lado que está sufriendo y empieza, porque nadie nos ayuda. No, vení, no te deslices. Y al final me dijeron estás criticando, estás enojado. No, vení, no te deslices. Pero el principal que necesitamos que nos ayude a no deslizarnos hacia el mal es el Señor. Amén. Y a veces empezamos a criticar, empezamos a desanimarnos. Y David dice, no me permitas deslizar al mal. Y después dice, lo vuelvo a leer, no permitas, de nuevo el versículo 4, pero quiero subrayar otra parte. Dice, no permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. Acuérdense que es un hombre que está sufriendo. Y después dice, no me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Quiero que mires el corazón de un hombre que le lleva su dolor a Dios y le dice, sálvame. Pero no está todo el tiempo diciendo lo que quiere que Dios le haga a los malos, a sus enemigos. No habla todo el tiempo de la enfermedad, no habla todo el tiempo de la escasez económica en oración, no habla todo el tiempo de lo que le hizo tal o cual persona en la oración. Sálvame. Punto. Y ahora le empieza a pedir a Dios que en su dolor lo cuide. Cuídame de no decir lo incorrecto. Cuídame de no deslizarme al mal. Y después agrega esto que es maravilloso también. Dice, no me dejes participar de los manjares de quien hace lo malo. Qué inspiración de Dios, ¿o no? ¿Saben? Cuando nosotros, los manjares, miren, los manjares de quienes hacen lo malo. Cuando estamos afligidos y no aprendemos a llevar el dolor a Dios, nos empiezan a interesar los manjares de los que no conocen a Dios. ¿Me sigue la iglesia? Estoy triste, un poquito de alcohol. Estoy triste, una salidita de jueves. Los manjares de los que no conocen a Dios, los manjares de los que no son parte de este pacto, me empiezan a interesar. ¿Por qué? Porque yo no voy a llorar delante de Dios. Entonces mi corazón empieza a inclinarse y empieza a desear los manjares de quienes hacen lo malo. Y es muy triste ver hijos de Dios e hijas de Dios que en medio de su dolor, como no saben llevar esa situación delante de Dios, empiezan a encontrar interesante lo que antes no encontraban interesante. Empiezan a sentir apetito y deseo por manjares del mundo que antes no deseaban. En medio de su dolor le empieza a interesar las salidas de los jueves, le empieza a interesar el alcohol, le empieza a interesar ciertas salidas, le empieza a interesar mostrarse de cierta manera, vestirse de cierta manera. Bueno, mi esposa no me trata bien, no me cuida, no me valoran, no me agradecen. Un poquito de pornografía, una aventura por allá. Manjares de quienes hacen lo malo empiezan a parecernos importantes, empiezan a atraernos cuando nosotros no aprendemos a llorar delante de Dios. Pero David dice, yo no quiero, Señor, lo que ellos llaman manjares, yo no lo quiero en mi vida. ¿Amén, iglesia? No subestimes el poder del dolor y de la aflicción en tu corazón. Si no lo llevas delante de Dios para que Él lo trate fielmente, ese dolor y esa aflicción puede llevarte a lastimar gente, a deslizarte al mal y a querer volver a las cosas equivocadas. ¿Cómo deseamos volver a Egipto? ¿Cómo anhelamos los manjares de Egipto? Quisiéramos volver allá. En lugar de presentarle a Dios su tristeza, en lugar de clamar a Dios, lo que hacían los hebreos en medio del desierto era simplemente quejarse. Y hablaron lo que no tenían que hablar y se deslizaron a la idolatría y estaban todo el tiempo mirando para atrás, pensando en volver al mundo, volver a Egipto, volver a la esclavitud. Pero qué hermoso es cuando nosotros entramos en esta vida de pacto y podemos decir como el apóstol Pablo, cuántas cosas para mí eran ganancia, ahora las considero pérdida, basura, por la excelencia de conocer a mi Señor Jesucristo. Amén. Pero Pablo está sufriendo, pero Pablo sabía llorar delante de Dios.
Pablo, mira qué mal que te está yendo. No hay una sola expresión de Pablo diciendo cuánto extraño esos días en los que caminaba por la plaza y me señalaban diciendo, ahí va Saulo, el discípulo de Gamaliel. Jamás hay una expresión de Pablo diciendo, cómo extraño cuando iba al Sanedrín y hablaba con las autoridades y llegaba de visita a una ciudad y me venían a buscar y me llevaban en los mejores carruajes y me daban la mejor comida y me alojaban en el mejor lugar. ¿Cómo extraño esas cosas? Pablo dice, no solo lo extraño, sino que lo considero basura comparado con la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Cuando alguien sigue anhelando las cosas que dejó atrás, es porque no ha visto lo que tiene delante, la hermosura del amado del Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Pero cuando nosotros no aprendemos a ir delante de Él a llorar, esos manjares que dejamos atrás empiezan a volver a aparecer. Empieza nuestro corazón a querer inclinarse de nuevo. Por eso es tan importante llevar nuestras lágrimas a Dios para mantenernos fieles a Él. Amén. Hermanos, si has estado diciendo cómo extrañaba cuando podía salir, cómo extrañaba esas conversaciones con aquellos amigos, cómo extrañaba cuando podía mirar cualquier cosa en la computadora y tener cualquier tipo de conversación con cualquier persona, cómo extrañaba reírme y divertirme de aquellas cosas, cómo extrañaba hacer las cosas que hacía. Me acuerdo cuando hacía esos negocios, ¿qué negocios que hacía? Si tu corazón está mirando como manjares lo que dejaste atrás, cuidado. Porque necesitamos ver lo que está delante, olvidar lo que está atrás y extendernos a lo que Dios tiene por delante para nuestra vida, porque es mucho, mucho más glorioso. ¿Amén, iglesia? Si sos ignorado, si sos atacado, si no te valoran, si tu corazón está cargado de peso por esas cosas, preséntale todo eso al Señor. Llevar nuestras lágrimas a Dios es un acto de fidelidad. ¿Cuáles lágrimas, Matías? ¿Cuál de esos 100 litros? Saben que hay lágrimas carnales. Hay lágrimas de cocodrilo, dijo. Ojalá fueran de cocodrilos. Vienen de un lugar peor. Hay lágrimas carnales. Hay lágrimas de la mente no renovada que llora. Hola. Hay lágrimas de berrinche, de que las cosas no me salen como yo quiero, de que Dios no está haciendo lo que yo espero. Y entonces como las cosas no se hacen a mi manera y a mi tiempo, hay lágrimas, son reales. Cuentan dentro de esos 10 baldes al año. Pero esas lágrimas son inútiles. Esas lágrimas hay que dejar de llorarlas. Vienen de una mente no renovada, de una mente carnal. Y alguien me ofendió y me dijo algo y me quedo por meses y por semanas y quizás por años ofendido y recordando y llorando. Esas son lágrimas de la mente carnal. No podemos estar ofendidos tanto tiempo. Hay que ir una vez, llorar delante de Dios. Matías, pero esa ofensa puede ser algo más grave. Sí, ahora vamos a hablar. No hablo de un abuso, no hablo de un adulterio, no hablo de una violencia física. Pero hay lágrimas que son carnales, son simplemente berrinches de cosas que nosotros queremos y no pasan. No estamos hablando de esas lágrimas que son inútiles. Las lágrimas de extrañar lo que quedó atrás. Decirle al del lado, dime por qué lloras y te diré quién eres. Lloro porque quiero agradar a Dios. Lloro porque quiero hacer lo correcto. Lloro porque quiero andar en santidad. Lloro porque me da tristeza ver tanta gente perdida. O lloro porque no puedo cambiar el auto. Lloro porque hay 3 personas que no me saludan. Lloro porque quería ser ingeniero y estoy acá trabajando detrás de un escritorio. Lloro porque quisiera ampliar mi casa y no puedo. Lloro. Dime de qué lloras. Amén. ¿Cuáles son las lágrimas útiles? ¿Cuáles son las lágrimas que Dios nos invita a llevar delante de Él? Solamente 2 ejemplos quiero darte. En primer lugar, quizás bien obvio, las lágrimas de tristeza. Las lágrimas de tristeza. El salmista Asaf escribió
9, 10 salmos. Y uno de esos es el Salmo 77. Y es maravilloso. Y él escribe este salmo tan sincero, tan genuino. Y el salmista empieza diciendo, con mi voz, versículo 1 y 2, con mi voz, Salmo 77, clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. ¿Está confiando en Dios el salmista? ¿Sí? No dice, clamé a Dios, no sé qué va a hacer. No, y Él ¿me qué? Me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. ¿Has llorado de noche alguna vez? ¿Has llorado ahí en silencio en tu almohada? ¿Te has quedado ahí en la cocina diciéndole a tus hijos, vayan acostándose ustedes, yo ya voy? Y mientras ordenabas algo, mientras guardabas algunas cosas, te demorabas porque seguían saliendo lágrimas de los ojos. ¿Te ha pasado eso? Asaf, el salmista, dice, yo alzaba mis manos de noche. Por eso llorar delante de Dios es un acto de fidelidad. Alzo mis manos a Dios porque sé que de Él viene mi ayuda, sé que de Él viene mi consuelo, sé que de Él viene mi respuesta. Y dice, alzaba mis manos durante la noche sin descanso. Y dice algo muy interesante, mi alma rehusaba consuelo. Esto es tan importante, hermanos. Mi alma rehusaba consuelo. ¿Saben? No es automático. Matías, yo ahora noté que tengo que llorar delante de Dios. Voy a ir esta noche, voy a llorar delante de Dios y mañana me voy a levantar como si nada hubiera pasado. Por favor, no piense eso. Dice el salmista que lloraba delante de Dios, abría su corazón delante de Dios, pero él dice algo en este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mi alma rehusaba consuelo. Nuestra alma a veces no sabe recibir el consuelo de Dios. Leemos una palabra, sabemos de la bondad de Dios, pero nuestra alma a veces rehúsa recibir el consuelo de Dios. El consuelo de Dios no es automático, no es algo mecánico como si fuera un trámite. Y lo que es precioso de este salmo es que el salmista abre su corazón y no se presenta a él como alguien que ora 5 minutos y ya su corazón queda sano. No, dice, yo levantaba mis manos delante de Dios. Pero sos un salmista de la corte del rey David. Vos no tendrías que tener ningún problema. Y si tenés un problema lo tendrías que solucionar rápido. No, el salmista habla en primera persona. Dice, mi alma rehusaba consuelo. Hay una batalla en el corazón de los hijos de Dios para que el alma reciba el consuelo. Y dice el verso 8 y 9. Estoy leyendo el mismo salmo, ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Ha dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? Escuche esto. ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? ¿Escuchó esas preguntas? Y hay 2 más antes que no las puse. Pero aún llevándole sus tristezas y sus lágrimas a Dios, Él nos muestra de que se hace preguntas. ¿Y qué preguntas se hacen? Miren, ¿se acabó tu amor inagotable? Pero Él se lo pregunta. Dice, ¿han dejado de cumplirse tus promesas? ¿Ya no vas a cumplir ninguna promesa? La que sigue dice, Dios, yo estoy clamando, yo estoy llorando delante tuyo y pareciera que te has olvidado de ser bondadoso. ¿Te has sentido así a veces? Y la última pregunta es bien de un salmista, ¿no? Dice, ¿has cerrado de un portazo la entrada a la compasión? Como diciendo, yo voy a buscar compasión en vos y me cerraste la puerta en la cara, me dejaste afuera de tu compasión. Siento que Dios ya no me ama, siento que Dios ya se olvidó de ser bueno conmigo, parece que no va a cumplir ninguna promesa y cuando voy a buscar una gota de compasión me cierra la puerta en la cara. Es importante que el Salmo
nos habla de la lucha en nuestros pensamientos. Puede haber lágrimas en tus ojos, genuinas delante de Dios, y en tus pensamientos estar pensando, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que realmente le importa lo que me pasa a Dios? Sé que con él fue bueno, sé que a ella la ayudó, sé que a aquella otra familia Dios la rescató, Dios la libró, pero conmigo no. Señor, siento que me ha cerrado la puerta en la cara. El salmista lo expresa. Y hermanos, con lágrimas en los ojos, delante de Dios, no tenemos que esconder nada. Él lo sabe todo. Vos podés decirle, Señor, me siento así, y así, y así, así como me siento. Parece que no estuvieras al lado mío, parece que me hubieras abandonado. El salmista, cuando dice el apóstol Pablo que el Espíritu nos ayuda, cuando no sabemos cómo orar y pone palabras, bueno, hay palabras que el Espíritu ha puesto en forma de salmos. Cuando no sabemos cómo orar, no es irrespetuoso yo orar delante de Dios y decirle, Señor, siento que no me entendés, siento que no me estás escuchando. El salmista Asaf hacía eso. ¿Y sabe qué? No hay un solo reproche de Dios a esto. Dios no le reprocha a Asaf que abre el corazón. Dios sabe que necesitamos derramar nuestro corazón delante de Él, derramar nuestras lágrimas delante de Él. ¿Amén, iglesia? Pero a pesar de que piensa todas esas cosas, Asaf, lo podemos ver, imaginar, sigue arrodillado, llorando delante de Dios. Hermano, si hay dudas, si hay pensamientos de por qué esto sigue así, qué pasa con las promesas de Dios, lo que tenés que hacer es perseverar de rodillas, llorando delante de Dios. No te muevas de ese lugar. ¿Me dice amén la iglesia? No te muevas de ese lugar. El engaño es, no tiene sentido estar acá. Me sigue doliendo esto, la gente sigue actuando igual, yo no encuentro paz, no tiene sentido. El matrimonio sigue yendo para cualquier lado, estos hijos siguen rebeldes, no tiene sentido seguir llorando así. Podés pensar eso, pero yo te pido algo, así como Asaf. Aún pensando esas cosas, seguí llorando delante de Dios. Porque va a llegar tu versículo 11. Decirle a alguien, espera el versículo 11. Decírselo con ganas, porque está triste el del lado, está llorando. Decirle, va a llegar el versículo 11. Va a llegar el versículo 11. Sí, el 8, el 9 son terribles. Pero va a llegar el 11. Amén. Dice el salmista, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho. Aleluya. Estoy llorando, siento que me dejaste, parece que me cerraste la puerta en la cara, que ya no me escuchas, pero después me acuerdo. ¿Dónde se acordó? Llorando delante del Señor. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Aleluya. Pero recién 2 versículos antes está diciendo que no sabes si yo te amo o no te amo. Pero llega ese versículo 11, hermanos. Si vos y yo perseveramos llevando nuestras lágrimas de tristeza delante de Dios, la obra y la promesa del Espíritu Santo es que nos va a recordar las cosas en el momento necesario. ¿Me dice amén alguien? En el momento necesario el Espíritu Santo te va a recordar algo. Y ahí en medio de esa tristeza y en medio de esa confusión, llorando en el lugar correcto delante de Dios, vas a empezar a vivir tu propio versículo 11 y te vas a empezar a acordar. Pero Dios es poderoso. Pero Dios dio a su Hijo por mí. Pero Dios me ha limpiado de mis pecados. Pero yo recuerdo aquella vez en la que yo parecía que ya desmayaba y ahí vi su mano en el último momento. Yo recuerdo que una vez parecía que ya el mundo se me terminaba y en el último aliento, en el último instante, como si fuera una película de suspenso, ahí apareció la mano de Dios, ahí apareció la provisión de Dios, ahí apareció la sanidad de Dios, ahí Dios movió su ángel, ahí vino alguien, un hermano, una provisión sobrenatural y Dios respondió. Recuerdo, empiezo a recordar tus maravillosas obras del pasado. Y empiezo a decir, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es bueno. Y empiezo a secar esas lágrimas que cumplieron su misión.
Amén. Y salgo de ahí y no trato mal a la gente. Y salgo de ahí y no me desanimo con nadie. Y salgo de ahí y no culpo al que me llamó, al que no me llamó o al que me lastimó. Porque más grande que el que me lastimó, más grande que el que me hirió, es el que encontré en esa intimidad y me ha consolado y me ha sanado y me ha abrazado. Amén. Lleva tus lágrimas de tristeza. No va a haber alivio automático, pero después te vas a empezar a acordar. ¿Estás triste por algo? Por enfermedad, estás triste por escasez continua, económica, continuamente. Eso puede entristecer el corazón de cualquiera. Estás triste por el matrimonio que está en crisis y prueban una cosa y no funciona y prueban otra cosa y no funciona y ya empiezan esos pensamientos a decir, esto no va a funcionar, no tiene sentido. ¿Estás triste por eso? ¿Por una injusticia en tu casa, en tu trabajo, una injusticia legal? ¿Estás triste por la carga de un ser querido que no conoce a Jesús? Puede ser un hijo, puede ser un papá, puede ser tu esposa, tu esposo. Y decís, Señor, me duele ver que esta persona que amo tanto no te conoce y se está desviando cada vez más. Esa carga tenés que derramarla en oración delante de Dios. Puede ser porque estás solo, porque estás sola, porque estás tan cansado y te has entristecido. Lleva esas lágrimas de tristeza a Dios. ¿Va a ser automático el consuelo? No. Pero va a llegar tu versículo 11. Y en oración te vas a acordar de la grandeza y de la bondad de Dios. Llevar tus lágrimas a Dios es un acto de fidelidad. Dice el Salmo 119, 28 y 30. Lloro con tristeza. Aliéntame con tu palabra. ¿Lo ven? ¿Cuándo va a venir el alivio? Cuando en esa tristeza y en ese llanto Dios te hable y Dios te haga recordar quién es Él y lo que ha hecho. Verso 29, líbrame de mentirme a mí mismo. Es maravilloso este salmo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Verso 30, he optado por ser fiel. Amén. Todo el sermón en una instantánea ahí, en esas dos líneas. Todo mi sermón está ahí. Lloro con tristeza. Lloro con tristeza. Pero le dice a Dios, aléntame con tu palabra. Y le dice a Dios con los ojos llenos de lágrimas, no me dejes mentir a mí mismo. El salmista sabe que cuando está triste se empieza a mentir a sí mismo. No me quiero escuchar a mí, quiero escuchar tu palabra. Amén. Cuando estás triste no hables con vos mismo. Cuando estás triste abrí la Biblia y escuchá la voz de Dios. Cuando estás triste no pienses tantas veces en vos, en lo que te pasa. Es que estoy pensando, no, pensar 3 o 4 veces de lo mismo ya no es pensar, es preocuparse. Abrí este libro, llena tu mente con la verdad de Dios, vuelve a leer las promesas de Dios y el Espíritu Santo no va a dejar que te mientas, porque el Espíritu Santo que hoy celebramos en Pentecostés, prometió Jesús, Él los guiará a toda verdad. Ustedes no saben cómo caminar en esta vida, pero no se preocupen, no lloren, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo y Él los va a llevar a toda verdad. Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer conocer. No importa tu nivel intelectual, no importa cuántos años lleves en la iglesia o días en la iglesia, si derramas lágrimas delante de Dios, el mismo Espíritu que está en cualquiera de nosotros está en tu vida y te va a enseñar la verdad y no te va a dejar que te mientas a vos mismo. Pero en medio del dolor a veces nos mentimos a nosotros mismos. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Y lo remata con esas 5 palabras. He optado por ser fiel. Voy a llorar acá. Voy a derramar mis lágrimas acá. Voy a esperar que vos me enseñes lo que yo tengo que creer. Tus enseñanzas son un privilegio. Tus enseñanzas son un privilegio. ¿Cuánto decimos que las enseñanzas de Dios son un privilegio? No despreciamos a un profesional que nos asesora, no despreciamos a un buen amigo que nos da un consejo, pero hermanos, cuando la voz que hizo los cielos y la tierra nos habla en nuestro dolor, hay algo que cambia, ¿amén? Sus enseñanzas son un privilegio. Él te va a mostrar su grandeza. Él te va a recordar intervenciones del pasado. Amén. Lleva tus lágrimas de tristeza a Dios. Y lo último, quiero hablarte de las lágrimas de arrepentimiento.
también son lágrimas de tristeza, pero son lágrimas específicas de arrepentimiento. Hoy hay mucha gente llorando, ¿sí? ¿Lo han notado? Mucha gente llora, mucha gente está triste, pero no lloran por el pecado, lloran por la consecuencia del pecado. Lloran porque fueron inmorales y perdieron su familia y ahora no pueden ver a sus hijos y ahora sufren. Lloran por la consecuencia del pecado. Lloran porque fueron irresponsables con su finanza, su economía y ahora tienen muchos problemas financieros y lloran por eso, pero lloran por la consecuencia. Lloran porque han perdido una relación por causa de su pecado, porque han perdido el trabajo por causa de su pecado, porque los descubrieron haciendo algo malo. Lloran porque se han quedado solos, pero no lloran de arrepentimiento. ¿Y saben qué? No necesitamos llorar para ser salvos. Pastor, yo el día que entregué mi corazón a Jesús no lloré. ¿Está bien eso? Puede ser. No hay que llorar para ser salvos. Las lágrimas en una oración no son la garantía de que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Amén. Pero es tan hermoso cuando vemos a alguien con los ojos llenos de lágrimas por haberle fallado a Dios. Hace unos días un joven habló conmigo y me dice, quiero hablar con vos. Y con los ojos llenos de lágrimas me habló de un pecado. Nadie lo descubrió, no perdió nada por ese pecado, no tuvo ningún problema, entre comillas, por ese pecado, pero él está triste por estar fallándole a Dios por ese pecado. Y esas lágrimas son lágrimas útiles. Esas son lágrimas que Dios tiene en cuenta para traer alivio, para traer fortaleza y para traer perdón. Amén. Dolor por haberle fallado a Dios con nuestra manera de vivir. Todos le fallamos a Dios, pero necesitamos llevar esas lágrimas delante de Él. No te alejes de Dios a llorar por lo que estás haciendo mal. No te alejes de Dios a llorar por tu pecado. Dios dice que tenemos que correr al trono de la gracia y llorar delante de Él. Una mujer en los días de Jesús, algunos dicen que por cómo está escrito esto debe haber sido una prostituta. Mientras Jesús estaba en la casa de un religioso, esta mujer, usted sabe la historia, ¿no? Entró, dice Lucas 7:37, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Ese allí era en la casa de un supuesto religioso de la época. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Voy a leer de nuevo eso. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Y ella los secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Esta mujer no dijo ni una sola palabra. No dijo, Señor, perdóname. No dijo una sola palabra. Lloró a los pies de Jesús. Pero Jesús sabía que esta mujer estaba arrepentida. Esas lágrimas de una mujer de mala vida, ¿cuántas veces habrá llorado? ¿Cuántas veces se habrá sentido culpable, condenada, sucia? ¿Cuántas veces se habrá sentido por estar excluida de toda la vida espiritual y religiosa de la ciudad? Tenía una trayectoria de ser una mujer de mala vida, ese era el rótulo que tenía en Israel. Pero cuando se entera que Jesús está ahí, ella elige ir a llorar lágrimas de arrepentimiento al lugar correcto. No fue a los religiosos, no fue a la religión, no fue a nada por el estilo, fue a los pies de Jesús, reconociendo que era a Dios a quien ella había ofendido. Y sin decir una sola palabra, lloró y derramó todas sus lágrimas a los pies de Jesús. Y secaba esas lágrimas con sus cabellos. Y el fariseo la criticó. En su corazón la criticó. Pero como Jesús lo sabía todo, dice, a esta mujer se le ha perdonado mucho,
Por eso ama mucho. Amén. Dice, si alguien tiene una deuda pequeña y se la perdonan, y otro tiene una deuda enorme y se la perdonan, ¿quién te crees que va a amar más? Le pregunta Jesús a este religioso. Y el religioso dice, supongo que al que le perdonaron mucho. Así es. Pero el religioso pensaba que a él no le tenían que perdonar mucho. El religioso pensó que a él tenían que perdonarle poco o quizás casi nada. Por eso no lloraba. No lloramos de arrepentimiento porque no somos conscientes de lo mucho que se nos perdonó en la cruz del Calvario. No lloramos de arrepentimiento porque pensamos que somos bastante buenos. Pero cuando pensamos lo que no tenemos que pensar, cuando tenemos una actitud egoísta, cuando alteramos las prioridades, cuando le fallamos a Dios, nuestro corazón se debería derramar delante de Dios, igual que el de aquella mujer, y decir, perdón, perdón. No con culpa, no con condenación. Jesús dijo, esta mujer está amando mucho. Si no estamos llorando mucho, es porque no estamos amando mucho. Cuando nosotros amamos mucho a Jesús, lloramos mucho por nuestro pecado. Cuando Pedro estaba en el patio ahí, cuando estaba Jesús siendo juzgado, Pedro lo negó y lo negó y lo negó 3 veces y cantó el gallo, y entonces en medio de la multitud encontraron la mirada Pedro y Jesús. Y Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Le dolió en su corazón haberle fallado a Dios. No es que le haya dolido lo que él dijo, que no te voy a fallar. Le dolió haber fallado a Jesús. Esta mujer ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Lloraba reflejando cuánto amaba a Dios. ¿Cuánto hace que no lloras por tu pecado? ¿Cuánto hace que simplemente ahí mientras te estás cambiando para ir al trabajo o para acostarte, decís, perdón Señor por esto que no estuvo bien? Y ya llegó un mensaje y seguiste con tu vida. Trataste mal a tu esposa, hablaste como no tenías que hablar, fuiste egoísta, mentiste a alguien para vender algo más, para ganar un dinero más. Y mientras ibas en el auto dijiste, sí, Señor, no debería haberlo hecho, no debería haberlo dicho, perdón. Pero ya te pusiste a escuchar la noticia de la radio y seguiste. Hermanos, necesitamos que Dios destape nuestros ojos para llorar por el pecado. Que nosotros podamos saber lo mucho que a Jesús le costó perdonarnos nuestros pecados. Y pensar cómo si Él me amó tanto para limpiarme de esto, yo puedo volver a eso. Cómo si Él me amó tanto, yo puedo obrar de esta manera. Y las lágrimas no son garantía de nada, pero hermanos, esta mujer se derramó en lágrimas delante de Jesús y Jesús reconoció como algo digno y como algo ejemplar lo que ella había hecho. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Puede estar la convicción en tu mente de que está mal, puede estar la convicción en tu corazón de que deberías dejar de hacer eso. Pero cuando nosotros empezamos a buscar en la presencia de Dios las lágrimas, el propio Espíritu nos da, dice la palabra de Dios, una tristeza que nos lleva a cambiar. Amén. Necesitamos volver a llorar a los pies de Dios, arrepentido por nuestra inmoralidad, por nuestro egoísmo, por nuestra carnalidad. Muchas cosas podemos jactarnos como iglesia de tener, pero si el piso de la iglesia no se llena cada domingo de lágrimas, podemos estar pensando que Jesús está a nuestro nivel y estamos comiendo con Él y está en nuestra casa y su presencia está en este lugar. Pero yo le pido a Dios que nos ayude a ser un pueblo que llora por el pecado, que nos duele la rebeldía de los padres,
que nos duele el pecado de otros, que nos duele los que se pierden, y que podamos llevar esas lágrimas delante de Dios. ¿Y cómo sé cuánto ama una iglesia a Dios? Cuánto llora por su pecado. Podemos cantar fuerte, podemos aplaudir mucho, pero podemos cambiar nuestro parámetro por el de Jesús y decir: Señor, queremos ser una iglesia que llore profundamente por el pecado. Y cuando eso pasa hay avivamiento, y cuando eso pasa hay libertad. Y cuando eso pasa las cadenas de pecado se rompen y el nombre de Dios es glorificado. Pero todo empieza por decir: voy a llevar lágrimas a los pies de Dios. Te pido que te pongas de pie sin distraerte, por favor. Llevar nuestras lágrimas a Dios es un acto de fidelidad. Él espera que no andes llorando por cualquier lado. Él espera que vayas a llorar a su presencia. Son lágrimas útiles. Son lágrimas que demuestran fe en Él. Lágrimas que le dicen: yo confío en que vos tenés mi vida en tus manos. Son lágrimas que le dan un mensaje a Dios: yo no estoy en control de esto, pero vos estás en control de esto. Lágrimas que le dicen a Dios: yo no puedo con esto, pero vos podés. Yo no puedo con esta tristeza, yo no puedo con este dolor, yo no puedo con esta situación, pero vos podés. Confío en tu amor inagotable. Confío en tu bondad. Confío en tu misericordia. Y mientras estás ahí, llegás a tu versículo 11 y empezás a recordar esa vez que fue fiel cuando estabas entrando a la clínica. Esa vez que fue fiel cuando no te alcanzaba la plata. Esa vez que fue fiel cuando vino alguien y te ayudó lo que no podías hacer solo. Esa vez que fue fiel y abrió la puerta que parecía que no se iba a abrir nunca. Y ahí te acordás de la bondad pasada de Dios, que habla de su bondad presente y que habla de su amor inagotable. Y ahí empezás a decir: estoy triste, estoy llorando, pero entonces, en medio de lágrimas, recuerdo que mi Dios es bueno, que mi Dios es poderoso, que mi Dios nunca cambia. Lo que han cambiado son mis emociones, mis pensamientos, la gente de mi lado, mi realidad de la vida ha cambiado, pero Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ahí el llanto se convierte en adoración. Y empiezas a declarar: confío en tu soberanía, confío en tu poder. Yo sé que tus ojos están mirando sobre mi vida. Yo confío que no has cerrado la puerta de tu compasión. Pero necesitamos llorar delante de Él. El rey David tuvo que sufrir mucho y por eso nos dejó regalos tan hermosos escritos. Y en una de esas huidas, cuando escapaba del rey Saúl, que lo quería matar, que lo perseguía con un ejército entrenado por todos lados, David no sabe qué hacer y va a refugiarse en Gat, la ciudad y el país de donde era Goliat. Cuando nosotros no vamos a llorar al lugar correcto, podemos tomar decisiones muy malas. Y va delante del rey de ese lugar llamado Aquis y dice: pero este es el que venció a nuestro campeón, a nuestro mejor soldado. Y David se da cuenta de dónde está y empieza a simular estar loco ahí. Y entonces cuando Dios lo libera de esa situación, él escribe el Salmo 56 y dice: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Mis huidas tú has contado. Una forma muy resumida de decir: vos sabés todo lo que he pasado.
Y vos sabés que en cada una de esas subidas hubo lágrimas. Estuviste en esa enfermedad, vos lo sabés. Estuviste en esa traición, vos lo sabés. Estuviste cuando ese esposo hizo las valijas y se fue, vos lo sabés. Mis subidas, vos las conoces. Pero dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Quiero que veas esta imagen, que es una redoma. Esa pequeñísima botellita de piedra, después cuando avanzó las eras fue siendo de vidrio, era de cerámica o era de piedra y tenía un pequeño pico y una tapa. Y las personas, principalmente en la cultura hebrea, las mujeres, muchas veces juntaban sus lágrimas en una redoma cuando había una situación grave, cuando había una situación muy angustiosa que podía cambiar la vida de esa persona o de esa familia o a veces de la nación. Lloraban en una redoma y juntaban esas lágrimas. Y a veces las mujeres les enviaban a sus esposos lágrimas en una redoma cuando estaban en la guerra. Y esa redoma llegaba a ellos y los movía a la acción. Y los movía a pelear y los movía a actuar. Hay una familia que nos espera, hay una familia que sufre. Vamos a pelear, vamos a volver bien a casa. David dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están todas ellas en un libro? Dios junta esas lágrimas. Dios guarda esas lágrimas. Las lágrimas de la quimioterapia, las lágrimas de la soledad, las lágrimas del abandono, las lágrimas de la escasez, las lágrimas de la injusticia. Dios guarda esas lágrimas. Son especiales para Dios, son importantes para Dios. Estamos dentro de este pacto de gracia y Dios nos invita a llorar delante de Él, porque Él guarda tus lágrimas en su redoma. Y tiene esa redoma ahí. David dice, pon tus lágrimas en tu redoma. Claro que es simbólico, es figurativo. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios y David era un profeta de Dios. Y David conocía el corazón de Dios y sabía que todo lo que él había llorado en su vida no habían sido lágrimas desperdiciadas. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Amados, a Dios le importan nuestras lágrimas. A Dios le importan tus lágrimas. ¿Por qué vas a derrochar lágrimas fuera de su presencia? ¿Por qué vas a derrochar lágrimas en otro lugar? Derrama tus lágrimas en la presencia de Dios. Aún siendo sincero en tu corazón sobre cómo te sentís, sobre lo desesperado que estás, sobre lo triste que estás. Porque Él no va a dejar que te mientas a vos mismo. Él, por medio del Espíritu, te va a llevar a la verdad. Y Él te va a recordar que esas lágrimas son importantes para Él. Pueden prender las luces si quieren. ¿Cómo? Hermanos, preséntense delante de Dios. Si hoy estás sufriendo, preséntate delante de Dios. ¿Quieren inclinar su rostro, por favor? Preséntate delante del Señor. Así es como me siento. Me siento solo, me siento débil, me siento sucio, me siento incapaz, me siento indigno. Así es como me siento. Me siento preocupado, lleno de culpa, de miedo. Preséntate delante de Dios como nos enseña toda la Escritura, con el corazón sincero y derramado delante de Dios. Señor, así es como me siento. Él ya lo sabe. No tenés que presentarte delante de Dios y decirle cómo te sentís para informar a Dios. La Escritura dice que antes que nosotros hablemos y antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. Así te conoce bien Dios. Pero Él quiere que hables con Él.
Él quiere que converses con Él de tu dolor, de tu tristeza, de tu angustia. Porque cuando le decís a Él lo que te está doliendo y lo que te está pasando, estás diciendo: yo confío que vos podés hacer algo con esto. Es un acto de fe. Decile a Él cuál es la situación. Esto es lo que me está pasando. El dinero no alcanza, el matrimonio no avanza, el negocio anda tan mal, la enfermedad no retrocede. Esta es la situación. Me presento delante tuyo, me siento así y esta es mi situación, Señor. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que me está pasando. Traelo delante de Él como un acto de fe. Él va a limpiar esas lágrimas. Él quiere que llores en el lugar correcto, con Él. Señor, te damos gracias, 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 gracias. Gracias. No hay otro pueblo, no hay otra comunidad de pacto como la iglesia. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Nos presentamos con lágrimas, nos presentamos con el corazón derramado. Extrañamos mucho a alguien, Señor. Nos duele la pérdida de alguien, nos duele la partida de alguien. Estamos tristes. Nos duele la enfermedad, nos duele ver a un ser querido enfermo. Señor, estamos mal, estamos tristes. Pero nos presentamos delante tuyo. Venimos a llorar delante tuyo como un acto de fidelidad. Me duele ver así a mi papá vivir en su pecado. Me duele ver así a mi hijo vivir en su rebeldía. Me duele, pero vengo delante tuyo. Derramo mi corazón delante tuyo, Señor. Veo gente amada desviándose del camino, andando en la oscuridad, y me duele tanto, Señor. Pero vengo a llorar en tu presencia. Vengo a llorar delante del Dios del universo, delante del juez de toda la tierra. Vengo a presentar mis lágrimas delante de aquel que puede hacer algo. Y en tu presencia recuerdo tu fidelidad pasada. Has sido tan bueno, has sido tan oportuno, has sido tan generoso, tan misericordioso y compasivo. Has revertido tantos diagnósticos, has cambiado tantas veces mi realidad. Oh, tu perfecto tiempo, Señor. Tu oportuna salvación, Señor. Nunca llegaste tarde, Señor. Empiezo a hacer memoria de tu salvación. Empiezo a mirar ese calvario y esa cruz y digo: sí, Dios me ama. Sí, Él me ama, Él cuida de mí, Él cumple promesas. Él me invita al trono de la gracia para darme el socorro que necesito. Él no ha cerrado la puerta de su compasión. Y ahora recuerdo la verdad y te adoro, Señor. No hay otro Dios como vos, Señor. Hay un consuelo que solo vos podés dar, Señor. Hay un alivio que solo tú puedes dar, Señor. Que trascienda de este día, que trascienda de esta reunión, de esta hora, que sea una forma de vivir. Dios dice: ¿qué vas a hacer con tus lágrimas de ahora en adelante? Tus lágrimas son valiosas. En la tierra coleccionan muchas cosas, pero Dios colecciona esas lágrimas. Dios lleva registro de esas lágrimas y se acuerda. Sí, Señor. Quiero animarte a que empieces a cantar esta canción. Él es el único que puede limpiar esa clase de lágrimas. Él es el único, el único. Las lágrimas de una mujer estéril, las lágrimas de un solo, de un abandonado. Limpia hoy nuestras lágrimas.
vos podés, Señor. Solo vos podés, Señor. Alguien tiene que derramar el corazón delante del Señor esta mañana, pidiendo perdón por el pecado, diciendo: quiero llorar por mi pecado, quiero entristecerme por mi pecado. ¿Cuánto hace que no lloro por mi pecado? ¿Cuánto hace que no me siento triste por fallarte? Espíritu Santo, ¿podrías tocar mi corazón en esta mañana? Quiero llorar por mi pecado. Quiero amarte tanto que mi pecado me haga llorar. No de condenación, no de culpa, sino de amor. Porque le he fallado al que tanto amo y al que tanto me ama. Obra en esta mañana, Señor. Necesitando llorar ahí delante del Señor, quiero que te acerques, que le abraces, que ores por su vida. Nos podamos mover solo unos minutos más, pero es algo tan importante, llorar en el lugar correcto. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Los solos, los afligidos, los que están tristes, los que están enfermos, los que han recibido malas noticias en estos días. Señor. Sí, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú. Solo tú, Señor. Ese consuelo, esa paz, ese alivio. Solo tú, Señor. Solo tú puedes. Sí, Jesús. Gracias, Señor.
gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Gracias porque podemos mirar más allá de este tiempo, de esta vida, y abrazarnos de tu promesa, que veremos cielos nuevos y tierra nueva. Y vos vas a secar toda lágrima para siempre. Y por estar en este nuevo pacto, tenemos la esperanza de una vida donde no habrá llanto, ni muerte, ni dolor, ni aflicción, porque todas esas primeras cosas habrán pasado. Y la presencia de Dios vivirá con nosotros y nosotros estaremos con Él y Él con nosotros, y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Un pueblo completamente consolado, un pueblo que olvidó las cosas primeras y los dolores antiguos y que por la eternidad va a disfrutar del Rey Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y te pedimos que nos ayudes a serte fieles, 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 cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.